Hola, buen día, un saludo especial para cada uno de ustedes, el Señor les bendiga. Les habla la pastora Xiomara Cardeño y vamos a compartir hoy juntos este tiempo devocional. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a leer el versículo 6. Nuestro devocional de hoy tiene como título: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a leer la palabra del Señor. Hechos capítulo 9, versículo 6. Dice: Yo soy Jesús, respondiendo la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. En la Reina Valera dice: Él, hablando de Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Muy bien, les explico un poco de qué se trata esta historia. Cuando ustedes leen en este texto que él se levanta temeroso, nos está contando la Biblia la historia de Saulo, cuando Saulo de Tarso iba camino a hacerle daño a los cristianos de aquella época. Recordemos que Saulo había ido a pedir cartas, permiso para poder perseguir a los cristianos y llevarlos a la cárcel. Pablo iba, bueno, en este caso Saulo, iba camino a perseguir a los cristianos, y el Señor Jesucristo le aparece en el camino, se revela a él, se muestra a Saulo, y después de ese encuentro tan impresionante, ya temeroso, después de haber escuchado su voz, después de saber que es el mismo Señor Jesús quien le está hablando, ya Saulo no tiene ninguna otra opción. Ya tuvo que rendirse, ya sabía que no había nada más que hacer y que no había más para dónde coger. Y temblando, dice la Biblia, y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. A partir de ahí, dejó Saulo de llamarse Saulo y empezó a ser Pablo. Y es como tú y yo lo conocemos, el apóstol Pablo, un hombre que fue un ejemplo completo de obediencia y de sometimiento a la voluntad de Dios. Hoy quiero que reflexionemos alrededor de este texto, porque cuando vemos a Pablo el ejemplar, a Pablo el apóstol, a Pablo el obediente, a Pablo el hombre de Dios, nos olvidamos de que un día fue Saulo. Saulo el altivo, Saulo el autosuficiente, Saulo el independiente, el capaz de hacer las cosas, Saulo el que determinaba su entrada, su salida, el que creyó tener el control incluso de su futuro. Y se nos olvida que detrás de ese apóstol obediente hubo un hombre arrogante que tomaba sus propias decisiones. Yo creo que a cada uno de nosotros en la vida nos pasa lo mismo que a Saulo. Llega un momento en el que en el camino nos tiene que aparecer el Señor Jesucristo, nos tiene que derribar. Lamentablemente muchas veces tiene el Señor que derribarnos, manifestarse a nosotros, mostrarnos su poder, mostrarnos su misericordia y transformarnos, cambiarnos completamente. Y a partir de ese momento en el que nos encontramos con el Señor Jesucristo, nuestra vida cambia. Y entonces es aquí donde quiero que reflexionemos: ¿cuántos de nosotros que ya conocemos al Señor aún no hemos vivido esa metamorfosis, ese cambio, esa transformación completa como la vivió Saulo? Todo lo que Saulo fue tuvo que ser transformado por el Señor, porque te reitero, él iba de camino a perseguir, incluso amenazaba con matar a los seguidores del Señor Jesucristo. Y cuando él va a la ciudad de Damasco para ejecutar sus planes, en el camino le aparece el Señor. Tú vas planeando tal vez divorciarte, tú vas camino a Damasco, en tu caso puede ser camino a emprender un negocio, tú vas camino a emprender una carrera universitaria, tú vas camino a emprender esa relación sentimental, tú vas camino a comprometerte con esa persona, tú vas camino a hacer lo que has determinado hacer, tú vas camino a invertir ese dinero en eso que has pensado, a armar esa sociedad, a tomar cualquier decisión.
No sé cuáles son las decisiones que tienes que tomar en tu vida y a qué decisiones te estás enfrentando en este tiempo. Lo que sí quiero decirte es que muchos hijos de Dios van camino a Damasco. Y en este caso, el camino a Damasco representa, van camino a tomar sus propias decisiones, a tomar decisiones basados en su propio conocimiento, en su sabiduría, que como lo decía el apóstol Santiago, es carnal, y creemos que somos sabios en nuestra propia opinión, entonces tomamos nuestras propias decisiones y vamos camino a Damasco, vamos pensando que lo que queremos hacer es lo correcto. Y muchas veces en el camino ya el Señor Jesucristo nos ha aparecido. Es decir, ya somos hijos de Dios y aún así vamos caminando a tomar nuestras propias decisiones y pasamos por alto esto, que es lo que debe quedar en nuestro corazón en este día. Cada uno de nosotros debería preguntarle al Señor, como lo preguntó ese día Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y poder recibir instrucciones claras del Señor y decirnos, tal vez la respuesta de Dios sea: espera, todavía no, tal vez sea: hazlo, tal vez todavía no debes hacerlo, debes renunciar a esto, debes aprender lo otro, debes seguir orando. El Señor nos va a dar la claridad de las decisiones que debemos tomar, aunque a veces nos parece muy difícil escuchar la voz de Dios, pero debes saber hoy que Dios nunca deja a un hijo suyo que pide dirección, nunca lo deja sin respuesta. Dios siempre te va a responder. Le dijo a Saulo en este momento: ve a la ciudad, entra en la ciudad y allí vas a recibir las indicaciones. Efectivamente, Saulo supo qué tenía que hacer, y no solo en esa ciudad. Saulo entendió el resto de su vida. Aprendió a tener una vida de dependencia absoluta de la voluntad de Dios, aun cuando su futuro era incierto. Aún respecto a un futuro del que él no tenía el control y no sabía que venía hacia adelante, aprendió a escuchar la voz de Dios. El desafío para nosotros hoy es que ocurra con nosotros lo mismo, que le hagamos la pregunta al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero que estemos dispuestos a dejar que sea Él el que nos diga qué hacer. Y eso para muchos de nosotros va a implicar esperar, seguir orando, tal vez puede significar incluso un no, no quiero que lo hagas, no es mi voluntad que lo hagas, o tal vez algo que no queremos hacer, de pronto el Señor nos diga: sí, mi voluntad es que lo hagas. A veces queremos salir de una situación, a veces me decía una vez alguien: estoy que renuncio, no me quiero quedar aquí un día más. Recuerdo que estaba yo bastante joven en ese tiempo y yo le dije: sí, hágale, renuncie, no sé qué, no aguante. Bueno, días después, hablando con la persona: ¿qué hubo? ¿Renunciaste? ¿Qué pasó? Me dijo: no, me fui a orar y oré, y después de orar entendí que Dios me dijo: no, quédese, espere. Y después empecé a entender cuál era la voluntad de Dios con que yo me quedara en mi trabajo. Entonces yo pensé: uy, la embarré. Yo ese día me dejé llevar junto con ella por las emociones, por las cosas que me contaba, en decirle: sí, renuncie, pero nunca se me ocurrió decirle a mi amiga: no, ¿cómo se te ocurre? Ora primero, pregúntale al Señor cuál es su voluntad. Y esa lección me enseñó que a veces en el momento del cansancio, o en el momento de la euforia, en el momento de la emoción, o en el momento de la rabia, a veces tomamos decisiones o porque estamos muy contentos, o también tomamos decisiones porque estamos muy cansados, porque estamos muy enojados, porque estamos muy tristes. No podemos tomar decisiones basados en nuestras emociones. No podemos basarnos en lo que sentimos para decidir. Sin importar lo que estemos sintiendo, nuestras decisiones deben basarse en si es la voluntad de Dios. Entonces, apreciado amigo y apreciada amiga, el mensaje que deja el Señor en nuestro corazón es: pregúntame. Así como lo hizo Saulo, pregúntame, porque yo estoy dispuesto a darte las indicaciones. Recuerda algo: a veces parece difícil, pero debes recordar esto: la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Deja de lado tus emociones, deja de lado tu cansancio, tal vez deja de lado tu dolor,
deja de lado de pronto tu ilusión, tu alegría, tu ansiedad, tus sentimientos, lo que sea que esté pasando por tu vida, déjalo de lado y pregúntale hoy al Señor. Respecto a esas decisiones que quieres tomar, pregúntale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo te garantizo que el Señor no te va a dejar sin respuesta. Y que sea lo que sea que el Señor te indique, aunque al principio no te guste la voluntad de Dios, siempre la voluntad de Dios va a ser lo mejor para tu vida. Aunque incluso en el momento tengas que sufrir. Suena increíble, suena complicado, pero es verdad. Muchas veces tendremos que sufrir por un no de Dios o incluso por un sí de Dios, o tendremos que sufrir por una espera porque ya no queremos esperar más. Pero a pesar del sufrimiento, la garantía que tenemos es que nuestro Dios es un Dios bondadoso, es un Dios de amor, que siempre, absolutamente siempre, todas las veces nos va a dar lo mejor. Entonces te invito a que ya no seas más como Saulo, a que puedas ser como Pablo. Ya no Saulo el que tomaba decisiones por él mismo, sino Pablo el que podía obedecer y hacer la voluntad de Dios, porque siempre es agradable y perfecta. Permíteme orar por ti. Señor, yo oro por cada uno de los hermanos, hermanas, por el jovencito o la jovencita que me está escuchando hoy. Señor, yo te pido que les puedas permitir a ellos el privilegio que tuvo Pablo, ese privilegio de aprender a depender de ti en todas las decisiones que debemos tomar. Y yo te pido, Señor, que por difícil que sea, mi hermano y mi hermana hoy puedan decir delante de ti, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga respecto a esta decisión que debo tomar? Y sobre todo, Señor, agudiza su oído, abre su entendimiento para que ellos puedan reconocer tu voz, discernir tu voluntad y poder tomar las decisiones correctas, guiados únicamente por ti. Te lo pido, Señor, agudiza sus oídos, agudiza sus sentidos espirituales para que no se equivoquen y para que puedan escuchar tu voz, obedecerla y seguir tus indicaciones. Gracias, Señor, porque no vas a dejar a mi amigo, no vas a dejar a mi amiga sin respuesta. Gracias, Señor, porque le vas a guiar, y gracias porque en última, Señor, tú siempre vas a mostrarle tu bondad y tu misericordia. Bendice, Señor, a la persona que me escucha. Bendícela a Dios con toda bendición de lo alto y bendícele con fuerza para que puedan esperar pacientemente tu voluntad. Bendícele con fuerza para poder seguir adelante en lo que tal vez no quieren hacer, y bendícele con fuerza para dejar lo que tal vez sí quieren hacer. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado amigo y amiga, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.